Sí, aprovechen la pregunta, ¿sí? Última clase entonces de control de motores. De ahora en más vamos a usar motores en las programaciones, pero bueno, ya no lo vamos a ver específicamente al control, ¿sí? Empecemos. Tenemos ti- cuatro tipos de arranques y justamente estos cuatro tipos de arranques son los que nosotros tenemos disponibles acá en el aula, ¿sí? Eh, eh, ¿Se ven bien los dos? ¿Tenés? Sí. Estos controles que tenemos acá, fíjense en que el primero dice arranque directo. Ese arranque directo es el mismo que ustedes simularon. ¿Está? La segunda parte de la clase yo les voy a conectar todos los tableros y ustedes van a ver más o menos cómo se hace la conexión y después en los laboratorios ustedes pueden venir y conectar lo que quieran. ¿Sí? Arranque directo entonces. El arranque directo es cuando yo tengo un botón de marcha y uno de paro, lo mismo que acabamos de simular recién. ¿Sí? Para el FIFO y para el IFO es lo mismo, es un arranque. Después tienen el arranque estrella triángulo. ¿Se acuerdan de eso? Y si no se acuerdan, lo vimos, lo repasamos un poco. Cualquier duda que tengan, me avisan. Pero bueno, no hay mucho para analizar, creo yo. Al margen de lo que haya para analizar o no haya para analizar, lo que sí quiero que vean es cómo lo trabaja esta simbología. En este caso, esto se llama diagrama unifilar. ¿Por qué? Porque no me muestra cómo se conecta. Es muy distinto a acá decimos que me muestra cómo va cada filamento. Eso es multifilar. Este, al ser unifilar, me está diciendo, tenés un cable, tenés una llave y por acá pasan tres cables. Nada más, no me está mostrando cómo se conecta cada uno. ¿Sí? Y esto de acá es la curva de voltaje. Tensión vendría a ser los voltios. ¿Sí? Tensión, así como intensidad, es la corriente en amperes. Tensión son los voltajes. Me dice que el arranque directo lo que hace en el voltaje, una vez que yo lo cierro esta llavecita, prende el 100% del voltaje y eso es lo que me entrega a lo largo de todo el funcionamiento. ¿Se entendió? Por otro lado, el estrella triángulo, fíjense también que esto es un unifilar, viene por acá, este sería el que nosotros llamamos línea, este sería la estrella y este sería el triángulo. Entonces primero prende la línea con el estrella y hacen arranque el motor, después prende la línea con el triángulo y sigue funcionando el motor. Pero acá me muestra cómo el voltaje cambia, porque el voltaje en sí es los 380 en triángulo, eso es lo que me da toda la potencia. Entonces yo arranco en estrella un tiempo, este tiempo pueden ser 10 segundos, por ejemplo, ¿sí? Y arranco al 58% del voltaje y después recién voy al 100 cuando hago el cambio. Entonces lo que quiero hacer acá es algo así como un arranque más progresivo. ¿Tá? Sin embargo, hay otro aparato que se llama arrancador suave, que es el que vamos a tratar hoy día, y otro que se llama variador de frecuencia, que también vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Estos dos aparatitos lo que hacen el arrancador suave es cambiar el valor del voltaje. Quiere decir que arranca, por ejemplo, en un 30% del valor total del voltaje y después tiene un tiempo que, por ejemplo, lo puedo setear 10 segundos, si no me equivoco, lo máximo que tenemos en el arranque suave acá, que durante 10 segundos va a ir subiendo progresivamente el voltaje hasta que llegue a los 380 que tenemos en la red. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, por ley de Ohm, termina siendo progresivo el arranque. ¿Sí? O sea, a mayor voltaje va yendo mayor corriente para el motor. El variador de frecuencia también tiene un tratamiento similar, pero puede empezar, por ejemplo, con el voltaje desde cero, a diferencia del anterior. Y nada más, tiene un tiempo de aceleración, no lo llama T-star, lo llama tiempo de aceleración, que es lo mismo, y también va aumentando el valor de voltaje. Pero, dato importante, el variador de frecuencia no se queda solamente con el voltaje. El arrancador suave sí, solamente trabaja con un incremento de voltaje y por ley de Ohm le va a dar más o menos corriente. ¿Estamos ahí? Pero no así este. Este trabaja, justamente ya convertido de frecuencia, porque trabaja a diferentes frecuencias. ¿Sí? Bien. Por otro lado, quiero que analicemos las curvas. Esta curva par, después vamos a retomarlo un poquitito, porque primero tengo que explicar qué es una curva par. ¿Sí? Pero hagamos la comparación de la curva de corriente. Cuando un motor arranca, si arranca en vacío, perdón, cuando un motor arranca, si arranca en un arranque directo, que era el primero, fíjense que cuando arranca consume 6 veces o 7 veces la corriente nominal. O sea que si el motor, por ejemplo, en la chapita me dice 8 amperes, estaría multiplicado por 6 cuando arranca.
Pasado un tiempo, eso va bajando, ¿sí? Esto de abajo no está específicamente explicado el tiempo, esto me está hablando sobre las revoluciones. El motor, además de los 8 amperes, me dice, por ejemplo, 1445 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad con la que gira. ¿Tá? Entonces, esto quiere decir que cuando llega a la 1445, esto es la corriente de 8 amperes. Pero cuando arrancó 6 veces la corriente nominal. ¿Tá? El arranque estrella triángulo, trabajo igual, pero con dos curvas. Fíjense que acá esto continuaría así y haría esto. Pero yo empiezo con esto y después voy al otro. Cuando hago el paso de estrella hacia triángulo. ¿Se entiende hasta acá? Y acá también lo termino haciendo progresivo. No llego hasta las 6 veces la corriente, pero sí arranco a 2 veces la corriente nominal y después me voy a 5 veces la corriente nominal. Hasta que alcanza la velocidad con la que tiene que estar. ¿Sí? Por otro lado, el variador el arrancador suave, como varía voltaje, también esta debería ser la curva de arranque, pero el variador de voltaje lo que hace es variar también la corriente que ingresa. Por eso esta curva cae, ¿se ve? Llegando a hacer que el pico del consumo sea 5 veces la corriente nominal, pero cuando se está acercando mucho a la velocidad nominal que me figura en la chapa. ¿Sí? Por otro lado, el variador de frecuencia lo que hace es trabajar con diferentes frecuencias, o sea que tengo 50 Hz ahí y cuando yo lo modifico, le doy por ejemplo 100 Hz, quiere decir que acá van a entrar 2 veces la misma onda. Entonces con esto yo cambio un montón de cosas sobre el motor. Le cambio la velocidad, pero mantengo la potencia, el torque. ¿Sí? Por eso es que esta debería ser la curva, pero vamos a ver ahora encima cuando lo conectemos que siempre la corriente va a ser igual a la nominal. ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea? O sea que dentro de todos estos aparatos, el más superador sería el variador de frecuencia. ¿Sí? Sí. Es lo mismo que han visto los tuyos, nada más que hasta que vengan por lo menos. Bien, ¿se entiende hasta acá alguna duda? ¿No? Y esta es la parte que le digo que me puedo haber olvidado cómo funcionaba. Vamos a ir usando el machete que está a la derecha. ¿Sí? Para empezar, se clavó esto. Ah, no, ahí está. Shifa, ahí está. Fíjense, acá yo tengo en el eje vertical, esto sería torque y en realidad se llama momento y corriente. Y en el eje horizontal son las revoluciones por minuto que me figuran en la chapa. ¿Estamos hasta ahí? El motor que nosotros habíamos visto se llamaba asincrónico, ¿se acuerdan? ¿Y eso qué quiere decir? Que el campo magnético gira a una velocidad n, ns, y el rotor de adentro giraba más despacio. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Sí, no, nada. Sí, quiero creer que sí. El ns es la velocidad en sincronismo. Esa es la velocidad a la que está girando el campo magnético a la vuelta. ¿Sí? Sin embargo, como esto es inducción, el rotor gira más despacio, un poquitito más despacio. ¿Sí? Apenas un poco. Y esa diferencia de velocidad es lo que se llama resbalamiento. ¿Tá? No vamos a entrar en mucho detalle del motor. Lo que sí quiero es que se entienda esta curva para entender por qué nos conviene más el variador de frecuencia. ¿Tá? Sí, tienen que saber que la velocidad con la que gira el campo magnético no es la velocidad a la que gira el motor. El motor gira un poquitito más lento. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces esta vendría a ser el eje horizontal, la velocidad. Acá está quieto, me voy a la derecha y aumento la velocidad. Acá estoy en cero y voy subiendo para arriba y estoy aumentando los amperes de la corriente. ¿Sí? También me voy para arriba y estoy aumentando el momento, los newton por metro del torque, o sea, la fuerza que tiene el motor. ¿Sí? Esta curva verde es la curva de momento del motor. Quiere decir que, por ejemplo, arranca, ¿sí? El motor tiene un momento de arranque, un momento de inicio, esto se llama par de arranque, fíjense, sería cuando arranca, esta es la fuerza que tiene cuando arranca. Después esa fuerza se vuelve inestable en todo este tramo y después vuelve a subir hacia un valor máximo. Esto es lo máximo que puede llegar a tomar como fuerza. ¿Sí? Pasado eso, baja y se queda acá, en este puntito. Este puntito
es el que choca la velocidad en sincronismo con la curva par. ¿Sí? Y fíjense cómo funciona la curva par. Me dice que si la curva par seguiría aumentando la velocidad, llega hasta el ns. Y en el ns, el par, o sea, la fuerza que tiene el motor, es cero. ¿Se entiende? Justamente el motor es asincrónico. Cuando llega a la velocidad en sincronismo y los dos son iguales, que esto es teórico, pues no va a llegar a la práctica esto, perdería fuerza. ¿Está? Por otro lado, esta curvita azul, ¿sí? Es una curva de carga. O sea que esta curva azul sería cómo se comporta lo que quiere mover el motor a lo largo del tiempo, a lo largo, perdón, de la velocidad. Empieza con cierto valor de inicio, baja en la parte inestable y después va subiendo hasta que choca con la curva par. Entonces, esto, que sería la carga, cómo se está moviendo con respecto a la fuerza que puede aplicar el motor, este es el punto en el que está funcionando. ¿Cuándo llegan a ese punto? Cuando me aparece el n sub n, este de acá, que sería la velocidad nominal del punto de trabajo. Quiere decir que en la chapa del motor, cuando me aparecen las revoluciones por minuto, sería esta de acá. ¿Se entendió hasta acá? Entonces el motor empieza a acelerar hasta que alcanza la velocidad que me dice la chapa y ese es el punto de trabajo. ¿Se entendió hasta acá? Ese punto de trabajo también me va a dar una corriente. Yo voy por acá, cruzo con esta línea de acá, esta línea rojita es la de corriente, fíjense que cuando arranca consume 6 veces la corriente nominal y a medida que va pasando el tiempo va cayendo. ¿Sí? Después, en la velocidad de sincronismo, de acá, debería ser cero la corriente. Por eso es el absurdo, digamos, el motor no funciona a cero corriente. ¿Se entiende? Sin embargo, este es el valor de corriente que se llama corriente nominal, que sería también la que me figura en la chapa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos el funcionamiento de esto? A grandes rasgos. Bien. Ahora, esto desde acá, desde el comienzo hasta la curva verde, toda esta área, está relacionado con lo que vendría a ser la curva del par. Y todo lo que esté por debajo de la línea azul sería lo relacionado con la curva de carga. Y ahora, entre la curva de carga, que es la línea azul, y la curva verde, yo podría agarrar y decir, tengo toda esta área. ¿Sí? Calculo que han visto física y matemática. Ahí hablamos de las integrales. En las integrales se relacionan con el área debajo de la curva. Esto es importante, ¿por qué? Porque está muy bueno, todavía no me puse a jugar con esto, pero yo podría calcular, por ejemplo, cuál es el tiempo que demora en arrancar un motor a plena carga, o sea, desde cero hacia el valor de carga, en forma teórica, porque esto es un área que yo la puedo sacar con integrales. ¿Sí? Está bastante llamativo desde ese lado, nada más. No le vamos a prestar mayor atención ahora. Sí quiero que analicemos lo siguiente. Llegamos a la velocidad nominal, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos la corriente nominal, que es la corriente de la chapa, y tenemos el par nominal, que es la potencia que me indica la chapa. ¿Estamos hasta ahí? Vamos bien. Sí, quiero creer que vamos bien. ¿Qué pasaría si yo le doy más carga? O sea, esta curvita de acá, la azul, se subiría un poco y se vendría para acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque le estoy dando más peso. Al darle más peso para mover el eje, estoy corriendo este punto. Y este punto, cuando vengo para acá, lo que va a hacer es mermarme la velocidad que me figura en la chapa. Porque está moviendo justamente más peso del que puede mover. Se entiende que gira más despacio. ¿Sí? Y sacando de que el guaso está girando más despacio, también me está dando este valor ahora con la curva de corriente. Entonces me está consumiendo más corriente girando más despacio porque le estoy subiendo el peso al motor. ¿Se entiende cómo funciona? Y yo podría seguir subiéndole el peso y haciendo que merme más la velocidad y aumente más la corriente. ¿Se entiende hasta acá? Y eso puede pasar hasta acá, hasta el valor máximo. ¿Se entendió? Una vez que supera el valor tope, este de acá, ¿sí? Ya no habría forma de que esto siga funcionando. Directamente el motor se clava. Y cuando el motor se clava, consume 6 veces la corriente, pero no mueve el eje. Porque yo me pasé del par máximo que puede mancar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Eso visto acá,
fíjense que la curva de un arranque sería normal, ¿está? Esto sería una estrella triángulo, acá yo tendría que tener una curva y acá tengo la otra, entonces hago un salto entre una y otra, ¿sí? Esto sería el arrancador suave, el que me varía solamente el voltaje, entonces también la curva varía un poco, ¿sí? En cambio, el variador de frecuencia me varía frecuencia, y variándome frecuencia me varía las curvas, o sea, empieza primero con una curva así, y después trabaja con una curva más corta, y después trabaja con una curva mucho más corta. Entonces me va moviendo la curva para la izquierda o para la derecha, haciendo que siempre la potencia sea la nominal. Por eso no me varía la potencia ni me varía la corriente, el variador de frecuencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? Eso es lo superador, digamos, del variador de frecuencia. Esto de acá es una grafiquita que les va a servir si tienen ganas de seguir viendo este tema. Es el mismo. Fíjense que la gráfica, esta de acá, sería, por ejemplo, la corriente, si no me equivoco, la línea negra, y la azul sería la línea par de un motor. ¿Está? Y acá está dado, por ejemplo, al 80% de la velocidad va a ocurrir esto. Al 90% de la velocidad va a ocurrir esto. A 1,5 veces la corriente nominal pasa esto. Entonces lo pueden analizar con estas dos curvas de una manera más efectiva. ¿Está? Si bien capaz que ustedes no van a trabajar mucho con motores, pero esto estaba más pensado también para los anteriores que vinieron. ¿Sí? Es la misma curva de acá, nada más que con números genéricos. ¿Está? Está bastante bueno para analizarla porque, aunque no lo parezca, cuesta conseguir la gráfica. Empecemos entonces. Este bicho de acá se llama arranque suave. La marca lo denomina ATS-01. ¿Sí? Si ustedes ven el tablero de acá, donde están los motores, van a ver que sería el que está justo al lado del que tiene la bisagra. Estaríamos hablando de este bichito blanco. ¿Sí? Que, bueno, ahí lo ven en un gráfico donde más o menos se llega a distinguir algo. Entre estas dos variedades, no importa cuál, vamos a trabajar con cualquiera de las dos. ¿Sí? Me variará el tamaño dependiendo de la potencia que maneje. Necesito un motor más grande, seguramente el bicho este es más grande. Necesito un motor más chico, puede venir esto más compacto. ¿Sí? Con respecto al manual, vamos a analizar mucho el manual. Las medidas del arrancador suave, fíjense que vienen dadas por letras acá en los gráficos. Y después yo tengo, si voy y busco el ATS01N206, tengo todas las medidas de acá. El ATS01N209, el ATS01N212, todas las medidas son las mismas. La de arriba son milímetros, la de abajo son pulgadas. ¿Está? Por ejemplo, la medida A, que vendría a ser el ancho este, para el ATS01N206 mide 45 milímetros. Y es lo mismo que para el 222. ¿Está? Si me cambia la altura B, para el ATS 206, 209 y 212, fíjense que son 12,4 centímetros la altura esta, la altura vertical. Pero para una versión de 01N222 o 232 ya son 15 centímetros, un poco más grande. Entonces, estas medidas de acá le van a servir para tener en cuenta si es que lo van a meter en un tablero, cuáles son las dimensiones de ese tablero. ¿Está? Previamente, sin necesidad de tener el artefacto. Por otro lado, tenemos las instalaciones. Me dice Manuel que tengo instalación mecánica y eléctrica. La mecánica quiere decir que, por ejemplo, la línea 1, línea 2, línea 3, terminal 1, terminal 2, terminal 3, yo lo debería hacer con cable de 10 milímetros cuadrados de sección. ¿Está? Ya me está indicando qué cable. ¿Puedo ponerle uno de 6? Seguramente que sí, pero quedo corto con la potencia. ¿Está? Puedo poner uno más grande que este. Puedo poner, por ejemplo, el cable de 16 milímetros cuadrados de sección. No, porque justamente los agujeritos, los bornes donde van los cables, están pensados para este tamaño. ¿Se entiende? Si yo le pongo uno más grande, no va a entrar. ¿Sí? Lo voy a tener que cortar filamento y estoy perdiendo toda la ventaja de la interacción mecánica de esto. Para la parte de comando, tengo que usar un cable de 2,5. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Potencia 10 milímetros, comando 2,5, más finito. ¿Está? Esto es para lo que nosotros tenemos en la reglamentación. Estos cables serían
teniendo en cuenta la nomenclatura que usamos nosotros. Después tenemos la norma AWG, que es así, son calibres de cable, que por lo general es una sola alma, no vienen varios filamentos. Esos son AWG 8 y 14, ¿sí? El AWG se maneja con números directamente, números enteros, le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, y esto lo que simboliza es las veces que se estiró el cable. Por eso, ante 8 estiradas que yo le di, tienen un diámetro de 10 milímetros cuadrados de sección. Yo lo tironeé 14 veces y así son más finitos. ¿Tá? Por eso esta es más o menos la equivalencia. ¿Sí? Y acá me indica cuál es el torque con el que tengo que ajustar los bornes donde voy a poner los cables. ¿Se entiende hasta acá? Esto se ajusta con estos bornes, no es a presión a ojo nada más. ¿Está? A menos que tengan un torquímetro en la mano, pero tiene que ser con la presión exacta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supongamos que el borne es esto que va a ajustar los cables y ustedes tienen los filamentos acá. Si dejan mucho espacio al no hacer tanta presión, o sea, no ejercer la presión correcta, dejan espacio acá, se genera un cierto sobrecalentamiento sobre esos bornes que a la larga lo van a terminar quitando vida útil. ¿Sí? Si ustedes se pasan de torque, lo más seguro es que puedan joder la misma rosca que tiene el artefacto. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí me da los valores que tengo que tener tanto en newton por metro como en libra por pulgada. ¿Sí? Con respecto al voltaje de alimentación y frecuencia de utilización, dependiendo de los diferentes tipos de variadores de arrancadores suaves, los diferentes modelos, tenemos diferentes tipos de voltaje de alimentación. ¿Tá? Por ejemplo, si yo tengo una línea de 380 voltios, como la trifásica que tenemos nosotros, no puedo utilizar este. ¿Se entiende hasta acá? O si yo lo quiero alimentar con 210 voltios, no puedo usar ni este ni este. ¿Tá? Y bueno, la frecuencia en ambos casos soportan 50 y 60 Hz. ¿Sí? 50 para nosotros, 60 Hz para todos los brasileros cuando se lo vendan para allá. ¿Sí? Por eso vienen por lo general con esas dos frecuencias. Y con respecto a los fusibles que voy a poner en las protecciones, me dice, dependiendo del modelo, cuál es el amperaje del fusible que tengo que utilizar. ¿Tá? Entonces ya me da una idea de la protección, parte eléctrica. Con respecto al diagrama unifilar, perdón, diagrama, este no es unifilar, este sería multifilar. Y me está mostrando cómo lo conecto. Tengo que poner las tres líneas de alimentación trifásica y el guardamotor termomagnético. Tiene que tener las dos protecciones. ¿Estamos ahí? Buena, ¿cómo le va? Después, me está mostrando que tiene las tres alimentaciones y esto de acá sería el aparatito. ¿Sí? Este sería el arrancador suave. Después tenemos los tres terminales de salida y se conecta al motor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende más o menos la idea de conexión? No es tan muy complicado. Pongo un guardamotor arriba, pongo el motor abajo y al medio lo dejo el aparato. No le conecto nada más. Si yo le doy tensión a esto, o sea, cierro esto, esto se va a energizar y el motor gira. ¿Estamos ahí? Pero no voy a tener mucho control sobre lo que pueda regular en el arrancador suave. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Estoy usando la función, no quiero, estoy grabando así que no voy a decir malas palabras, pero estoy usando la función más básica. ¿Sí? Por otro lado, yo podría conectar las tres líneas, guardamotor de nuevo termomagnético, me indica también que puedo poner fusible, y un contactor. ¿Se ve? Y abajo del contactor ya ponemos el aparato y abajo ponemos el motor. ¿Sí? Entonces en este caso yo voy a cerrar el termomagnético, pero esto no va a arrancar hasta que no cierre el contactor. Mientras que yo no energice las líneas de arriba, no se energiza lo de abajo. ¿Está? Internamente viene con una salida que se llama R1A y R1C. Esto internamente es una llave abierta, ¿sí? Que cuando yo la energizo se cierra. ¿Tá? Y una vez que se cierra se autorretiene. Bien. Entonces fíjense que este circuito de acá es el mismo circuito de marcha y paro. Tengo protección, tengo el pulsador cerrado, tengo el pulsador abierto y tengo la bobina del contactor. ¿Se ve? Es lo mismo que venimos haciendo siempre. Y en paralelo a ese está el normal abierto del contactor. ¿Se ve? Pero en serie a eso, y acá es donde entra la condición I, que yo les dije hace rato, fíjense que también conecta el R1A y el R1C
arrancador suave. ¿Se ve? Entonces, cuando corta el contactor, se abre esto y se sale la autorretención. Y cuando el aparato este me dice, yo hasta acá funciono, también me abre esto y hace salir de servicio todo esto. Tienen que estar los dos activos para que esto funcione a la vez. ¿Sí? Entonces, esta sería la conexión más común que tengo, que es con la que vamos a analizar todo el resto. ¿Sí? Teniendo en cuenta entonces la conexión esta, veamos que U1 lo llama a la alimentación de arriba y U3 lo llama a la alimentación de salida. ¿Sí? Si yo hago esta conexión que está... Oh, ya se me perdió el... Ahí está. Si yo hago la conexión que figura acá, ¿sí? Ahora voy a borrar todo. Vean que el boost, que es una salida que tiene el arrancador suave, ya está puenteado con el LI+. Por eso la línea de puntos significa que internamente están puenteadas. ¿Sí? O sea, no lo debería cablear. Pero si yo conecto un cable entre el LI+ y el LI2 directamente, ¿sí? Voy a quedar con, de los 3 tornillos que tengo para regular, solamente voy a poder usar 2 de esos 3. ¿Se ve? Voy a poder usar el P1 y el P2. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Acá tengo tiempo de inicio. En este tengo voltaje inicial y el tercer tornillo, que sería el P3, sería el tiempo de apagado. ¿Se entendió? Acuérdense que con este solamente varía... ¿cómo le va, don? Ahora sí va a poder meterle mano al valor de frecuencia. Eh, con este no puedo usar este. Acuérdense que esto es variación de voltaje. O sea que esto es voltaje a lo largo del tiempo. Entonces yo le doy un tiempo de estar, este primero, lo regulo en cuántos segundos, y eso va a ser la curva esta hasta que llegue a los 380 voltios. ¿Está? Todo el tiempo de funcionamiento, no me importa porque es el tiempo que va a estar funcionando el aparato, y después este stop time lo que hace es regular cuánto tiempo va a demorar en apagarse, haciendo reducir el voltaje también. ¿Se entiende más o menos la idea? Y este que dice voltaje inicial, lo que me está indicando es si esta parte empieza desde cero o empieza desde un valor más elevado. ¿Está? O desde cuánto va a empezar. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Entonces, en esta conexión donde hacemos LI1, puenteamos con el LI2, no puedo usar el P3. Solamente puedo regular tiempo del arranque y el voltaje inicial. ¿Sí? Y funciona de la siguiente manera. Cuando esto está apagado, todo está apagado. Pero cuando cierra este contactor, yo le doy voltaje 1. Cuando el voltaje 1 se inicia, fíjense en que se prende también esta lucecita. Esta de acá. Quiere decir que tengo potencia en el aparato. ¿Tá? Esto es un LED. ¿Sí? Apenas se da voltaje al ingreso, también se activa el voltaje del bus, este de acá, que son los 24 voltios que tiene internamente. ¿Sí? Tiene su propia fuente. Ahora, una vez que inició eso, ¿sí? Fíjense que también entra a activarse el R1A. El R1A quiere decir que esta llave se cierra y se autorretiene. ¿Se entendió? ¿Está? Esto de acá, que vendría a ser el voltaje completo, es una lucecita que se prende después pasado los 10 segundos. Desde que yo le doy inicio pasan 10 segundos y recién se prende esto. ¿Sí? Y es básicamente un temporizador. No tiene una regulación de que esté midiendo cuánto es el voltaje. No le interesa. Todas las regulaciones que yo ponga acá son de 10 segundos. Entonces, como máximo es un temporizador que espera 10 segundos y recién lo prende. ¿Sí? Y yo cuando se prendió esta luz, tengo una alarma visual, por decirlo así, de que ya está con el voltaje completo. ¿Sí? Y bueno, yo puedo controlar P2, o sea, el valor de voltaje inicial, y puedo controlar P1, que es cuánto tiempo va a demorar. Entonces, cuando yo le dé arranque, o sea, cuando le dé voltaje a la parte de arriba, esto va a arrancar con un voltaje inicial y va a hacer esta curva hasta que llegue al voltaje total y ahí va a funcionar. ¿Hasta qué momento va a funcionar? Hasta que yo presione, por ejemplo, este botón, que es el pulsador normal cerrado, ¿sí? Y lo abra. Este contactor se abre
deja de haber voltaje de arriba y esto se apaga. ¿Se entiende? Y solamente se va a poder encender pasado los 5 segundos. ¿Sí? Esto no es tan instantáneo, no es que yo lo apago y lo vuelvo a prender al toque. ¿Sí? Tiene que pasar ese tiempo nada más. Es el tiempo que está seteado en el aparato que se supone que es lo que demora en apagarse el motor. ¿Está? En realidad demora un poquito más, pero se toma como base ese tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende más o menos? Al margen de eso, no es esa la forma en la que vamos a conectar, así que no se me. Sí vamos a conectar seguramente con este de acá. ¿Sí? En este de acá tengo los mismos datos. Ahora, yo acá voy a dejar, de nuevo esto ya está conectado internamente, pero voy a poner una llave, ¿sí? Entre el L1 más y el LI2, ¿sí? O sea, vamos a dejar una llavecita que prenda esto. Eh, y ahora sí voy a poder usar el P1, el P2 y el P3. Ahora sí puedo usar el tiempo de apagado. ¿Está? Antes no lo podía usar porque no tenía directamente todo activado acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a cerrar el contactor, o sea, le voy a dar energía al 1, que sería la entrada. ¿Está? Y ahí se va a prender la lucecita esta de que está encendido el aparato. ¿Está? Y también internamente me va a prender esta salida que son los 24 voltios, que es la fuente interna que tiene. ¿Sí? Todo esto queda arrancado una vez que yo le dé voltaje arriba, pero cuando yo cierre esta llavecita de acá, ¿sí? Cuando cierre esta S2, voy a darle energía al LI2. Cuando le dé energía al LI2, recién se va a autorretener esto de acá. ¿Se entiende la idea? Una vez que se autorretuvo eso, ¿sí? Pasado 10 segundos, se tiene que prender la luz de voltaje completo. ¿Está? Y ahora voy a poder usar lo que yo programé en P2 y en P1. Y cuando lo apague, ¿cuándo se va a apagar? Cuando yo le quite energía al LI2. Quiere decir, esta llave que está cerrada acá, yo la abro. Una vez que abre esta llave, pierde energía el LI2 y empieza todo el proceso de apagado haciendo la curva de apagado. O sea que no importa que esto esté acá, que esta es la conexión que tiene, esto siempre va a estar el voltaje activado. ¿Se entendió hasta acá más o menos? O sea, el funcionamiento yo se lo doy con esta salida. ¿Sí? Por otro lado, esta conexión está más fachera. Esto es lo mismo, pero con dos pulsadores. Yo voy a conectar el LI+, que es el que tiene potencia, perdón, el que tiene voltaje, a un pulsador cerrado. Y eso va a estar puenteado con un pulsador abierto y el LI1. Y ese pulsador abierto va a salir al LI2. Entonces, acá lo que va a pasar es que no va a ser necesario que yo mantenga esta llave presionada, porque acuérdense que esto así es un seccionador, ¿sí? Y esto de acá sería un pulsador. O sea que si yo pongo, por ejemplo, acá, en este de acá, pongo un pulsador, para que esto funcione, todo este tiempo yo tengo que tener el pulsador presionado. ¿Se entiende? En cambio, en este caso, yo le doy pequeños pulsos de arranque o pequeños pulsos de apagado. ¿Sí? Veamos cómo funciona. El LI1 viene ya con energía, ¿sí? Y yo previamente ya prendí el guardamotor que alimenta arriba las tres fases de esto, entonces ya tengo el 1 activado y ya se prende la lucecita de encendido, ¿sí? Y la fuente interna también está prendida, esto ya está con voltaje. O sea que, así como está internamente puenteado, el LI más ya tiene voltaje. Eso pasa cuando yo lo arranco. Ahora, pasado un tiempo, fíjense que le da un pequeño pulso al LI2, o sea que esto ya viene cerrado. Yo cuando cierre este pulsador y después lo vuelvo a abrir, yo ya le di el pulso de entrada al LI2. Como yo le di pulso de entrada al LI2, el R1A, que es este de acá, se cierra, se autorretiene. ¿Sí? Y pasado los 10 segundos de que yo di ese pulso, se tiene que prender la luz de voltaje completo. ¿Sí? Y apenas yo le di el pulso, arranca con el voltaje que yo programé en P2, usa el tiempo que yo programé en P1 y lo deja funcionando el motor. ¿Sí? Cuando yo apago
el LI1, fíjense que hasta acá este tiene potencia, perdón, este tiene voltaje y esta parte está cerrada. O sea que siempre va a estar energizado. ¿Cuándo va a desenergizarse? Cuando yo abra esta llave, esto se desenergiza con un pulso y cuando se desenergiza pasan a funcionar el apagado del P3. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí, y obviamente apenas presionen el botón S, se apaga la lucecita de voltaje completo, porque ya empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, estas son las dos conexiones que vamos a poder probar. Voy a apretar control A, me equivoqué de botón. Vamos a probar esta de acá con un seccionador, esto, y esta de acá vamos a probar con los dos pulsadores que tenemos en el tablero. ¿Sí? Por otro lado, si ustedes agarran esta diapositiva, entran a esta página de acá, me muestra la ayuda que tiene la misma página, perdón, la misma marca, cuántos son los valores seteables entre el tiempo de start, el voltaje inicial y el tiempo de frenado. Fíjense que siempre son de 0 a 10 segundos, por eso es lo que demora en prenderse la luz, y el voltaje inicial va entre 30% y 80%. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver el variador perdón, el arrancador suave, fíjense que, a ver, no sé si puedo, se ve horrible, pero noten que, por ejemplo, estos están con letra, no me dicen número, ¿sí? Entonces, como no tengo ni idea qué significa cada letra, justamente la página me dice el valor inicial es A, es 1, E vale 10, y todos los valores que están acá son valores intermedios. ¿Tá? Entonces, como para que ustedes hagan una tablita y vean que van a regular, ¿sí? Particularmente el arrancador suave sería muy bueno para utilizarlo siempre y cuando tengamos la carga conectada al motor. Acá está arrancando en vacío, así que no vamos a ver mucha diferencia. ¿Sí? Y por último, tenemos un variador de frecuencia. ¿Tá? Este sería el aparato más vistoso que tenemos acá. El modelo particular que tenemos nosotros es el ATB320 U40N4B. No sé por qué tanto, pero bueno, es el que está ahí y el que maneja la potencia del motor que tenemos abajo. ¿Sí? Eh, funciona hasta 4 kilowatts, o sea, podría mantener 4000 watts de potencia en un motor y su alimentación va de 380 hasta 500, ¿sí? Y se alimenta con las tres fases, con las tres líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Internamente se lo prepara, se pone en el control, se pide que sea TCC 2C y en este caso me está diciendo que tengo una conexión a dos hilos, que no tengo una conexión Modbus. Entonces ahí ya lo puedo utilizar con todos los cablecitos que van a salir de acá adentro. ¿Sí? Es justamente la conexión que vamos a pretender nosotros. ¿Cómo se cablea? Internamente ya tiene una fuente. Entonces esto de acá es un potenciómetro. ¿Sí? Ese potenciómetro, a ver si aparece esto acá. Este potenciómetro que está acá tiene tres terminales. O sea, está el potenciómetro que yo lo puedo girar para los dos lados. ¿Sí? Y tenemos el terminal superior, inferior y el del lado derecho, el intermedio. Entonces, el de 0 voltios va a ir para acá, el de 10 voltios va a ir para acá, y este de acá es el que va al medio, que es el AI1. ¿Se ve? Entonces, el valor de voltaje entre 0 y 10 que esté recibiendo el AI1 es el porcentaje de frecuencia con el que se va a manejar el variador. Entendiendo que si le doy 0 de voltaje, 0 voltios, 10 voltios, a 0 voltios voy a tener 0 Hz y a 10 voltios voy a tener 50 Hz, que es el tope de velocidad. ¿Tá? Si quiero la mitad, le daré 5 voltios. ¿Se entiende más o menos? Básicamente voy a tener que girar esta perilla al medio. ¿Sí? Ya lo vamos a ver igual en la práctica y sí o sí le tengo que dar una orden de marcha. Conecto la fuente interna que tiene de 24 voltios el aparato y si le doy al DI1, o sea, cierro esta llave, voy a darle una marcha directa y si abro esta llave y cierro la DI2, le voy a dar una marcha en reversa. ¿Sí? No tengo que prender las dos marchas, si no le ocasiono un error que lo tengo que resetear de fábrica. ¿Tá?
o tengo que borrarle el registro de errores de una comunicación modo y ya se me vaya al P2P, ¿sí? Eh, Acá, a petición de uno de sus compañeros, quería formatear todo, quería resetear a toda costa, tienen ahí el link, pueden ingresar y me explica cómo hacer el reseteo de fábrica del variador de frecuencia. ¿Tá? Hago toda esta seguidilla de pasos y me queda el variador de frecuencia como si recién lo hubiese comprado. Ahora sí van a tener que cargar todos los datos. ¿Tá? Ahora, con respecto a los datos, creo que esta era la clase. Sí. Acuérdense que nosotros habíamos visto esta chapa. ¿Sí? Esta chapa, particularmente esta es la que tenemos acá en el aula móvil. ¿Sí? Entonces, datos importantes a tener en cuenta acá son las revoluciones por minuto y de nuevo nosotros trabajamos a 50 Hz. O sea que toda esta fila de 60 no va. ¿Sí? Entonces los datos a tener en cuenta son los 1445 revoluciones por minuto, el coseno de phi de tanto, la eficiencia de tanto, que creo que esto no me pide, la corriente, 8,8 amperes, la cantidad de potencia, ¿sí? Todos estos datos después me lo va a pedir el aparato, ¿sí? Eh, ¿Cómo hago para cargarle todos esos datos? Este aparatito funciona como si fuera un celular viejo, ¿sí? Creo que todos son más chiquitos, entonces no sé si llegó a usar los Nokia, los Motorola, ¿sí? Pero bueno, esos celulares, se clavó esto, eh, en este caso, si ustedes prestan atención al dibujito de ahí, perdón, a la foto, ven acá una pantalla, ¿sí? Esta es la pantalla con la que me avisa todo. Y esto de acá es una especie de joystick, o sea que es una perilla que gira izquierda, que gira derecha y que se puede presionar. Cuando yo lo presiono sería el OK. Y acá no se nota mucho, pero hay un botón que dice ESC, que es para volver para atrás. ¿Está? Entonces yo voy girando, me van apareciendo las opciones en la pantalla y cuando la quiero elegir presiono al medio, o sea, lo hundo al botón verde y cuando quiero salir para atrás presiono este. ¿Está? Eh, con respecto a la configuración, voy a conf, elijo full y elijo simple. Y en eso le tengo que buscar el que dice BFR y ponerle que tengo 50 Hz. El NPR va a la potencia, son los 4 kilowatts. ¿Sí? El UNS es el voltaje de alimentación, en este caso serían los 380. El NCR sería la corriente nominal de motor. Tienen que buscarla, creo que decía 8, 8,8. Este de acá es la frecuencia nominal del motor de la placa, 50 Hz. Y este NSP es la velocidad nominal de motor. Acá van los 1445 revoluciones por minuto. ¿Está? El ITH es la corriente térmica del motor. Si acá me decía 8,8, a esta corriente le voy a poner lo mismo, 8,8. Esto es cuánto se tiene que levantar la corriente para que dispare la protección térmica. O sea, esto tiene internamente también una protección, ¿sí? Además del guardamotor. Eh, Después, también en configuración full y simple, puedo poner el tiempo de aceleración, cuántos segundos quiero que demore en arrancar, el tiempo de desaceleración, cuánto quiero que demore en apagarse, la velocidad mínima de la frecuencia 0 Hz y la velocidad máxima 50 Hz. ¿Está? Después de que yo le cargué todos estos datos, esto no lo pude agregar en otro, pues no lo encontré así en el manual, hay una función que se llama AutoTune, ¿sí? Que creo que el variador me figura tune, igual lo vamos a hacer ahora cuando grabemos el video del variador, ¿sí? En el tune lo que yo hago es activarlo y ahí van a ver que está la pantalla que dice tune, abajo está la perilla, acá está el botón de escape, ¿sí? Y esto tiene unas lucecitas acá, unos LED. Cuando estoy en función tune, estos LED empiezan a parpadear, indicándome que si es que lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Entonces tengo que presionar este botón y sostenerlo por un tiempito hasta que esto deja de parpadear. Cuando yo termine de hacer eso, se va a escuchar cómo le está mandando corriente y cómo está leyendo los datos. ¿Sí? Cuando termine de hacer eso, todos estos ajustes que le hice acá son ajustes gruesos y
lo que hizo con el autotune es ajuste fino. ¿Está? Tira valores, recibe valores, acomoda y van a ver que el motor no pierde potencia. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Listo, les creo. Bien, con eso tendríamos toda la teoría y ahora, después de la hora del mate, nos vamos a hacer la práctica. ¿Está? Ya vamos a correr a mesa y todo.